José Carlos es un chico muy sensible, compañero. Y él es el artista de la familia, de la casa. Desde chiquito siempre tuvo mucha inclinación hacia la música. Como todo joven, tiene sus deseos, sus ideales y que va atrás de eso. De chico, como dije, mis padres me introducieron al conservatorio. No me preguntaba mucho a mí mismo por qué estaba estudiando. Yo tocaba para hacerle feliz a mis padres. Cuando tenía 14 años aproximadamente, mi hermana hizo intercambio un año a Nueva Zelanda. Y yo cuando llegué a esa edad también me tocó hacer el intercambio y fui a parar a Austria. Los padres de allá se enteraron que él tocaba la guitarra, que le gustaba, entonces él, cuando llegó allá le dijeron que ya estaba matriculado en un colegio para estudiar guitarra. Fue ahí donde yo tuve mi contacto directo con la guitarra de concierto. Me preguntaban también muchos los compañeros, ¿vos pensás ser músico cuando salgas del colegio? No, le decía, ¿por qué? Tocas muy bien. No sé, para ellos era tan natural, estando luego en una escuela de música, querer ser músico luego de salir del colegio. Y no les propuse a mi papá ni a mi mamá que estudiar música porque ya estaba establecido que yo me iba a ir a estudiar a Buenos Aires ingeniería. No tenía ningún plan para él, pero siempre uno desea, de cierta forma, que elija una carrera profesional que le pueda brindar satisfacciones en la parte económica, que es muy importante para el establecimiento de una familia. La guitarra siempre estaba conmigo, pero era un extra en mi vida. Y mi objetivo en ese entonces era terminar la carrera de ingeniería. Después de volver de Austria quedó como una costumbre en mí escuchar música en internet. Veía yo los videos de ellos tocando en vivo, de Piazzolla y su quinteto. Y decía, qué genial sería hacer esto. Y a medida que pasó el tiempo, más aumentaron mis ganas de querer hacer música. Entonces un día dije, bueno, yo voy a ser músico. Me puse los pantalones bien y le escribí una carta a mi papá. No sabía qué hacer. En principio tenía ganas de llamarle y pegarle un reto, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver, la ingeniería no tiene nada que ver con la música. Quisimos que él fuera ingeniero, era como su papá, pero él decidió por la música. Y la discusión terminó en que me dijo, bueno, vamos a hacer así entonces. Vos podés estudiar música, pero tenés que volver acá a Paraguay. Acá en Ciudad del Este hay un profesor nuevo que hizo su maestría en Inglaterra, estudió en China y que está enseñando acá en la Escuela de Bellas Artes. Como en la carrera no teníamos énfasis en guitarra todavía, entonces vino la idea de tener un ensamble de guitarra primeramente para poder ya incursionar desde muy temprano en la carrera esa práctica en conjunto de guitarra. Después me enteré de que en FOS hay la carrera de música y que hay guitarra. Y al año siguiente otra vez volví a comenzar la facultad. Esta vez sí ya con énfasis en guitarra. Entonces él me comenta esa decisión y yo apoyé esa decisión porque él quería más tiempo de guitarra clásica, entonces claro que sí. A Berta ya la había conocido un año anterior en un congreso. Es una persona muy auténtica, no tiene ninguna máscara, es un privilegio tenerla a ella con nosotros, formándonos, y un honor formar parte de su ensamble, y sin ella eso no iba a ser posible. En la UNILA, en la universidad donde estudio, hay una cantidad impresionante de extranjeros. La música tiene un lugar en la cultura de cada país bastante importante que identifican a la región de donde es. Por ejemplo,
Escuchabas un tango, pensabas en Argentina o una samba. Escuchabas una bossa nova, pensabas en Brasil. La música no tiene fronteras, no hay un límite que dice hasta aquí puede llegar y pasando de esta raya queda, no tiene que hacer migraciones o papeleos, pasa nomás.